Bien, ¿cómo han estado mis hermanos? ¿Bien? Bien. Hasta ahorita bien, ¿verdad? Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha provisto y de verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno, exageradamente bueno con nosotros. Y en esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero pedirles para que busquemos en la Biblia Éxodo capítulo 34, por favor. Hoy quiero hablarle de lo que son las primicias. Cada año hablamos de primicias, pero a veces no entendemos bien su definición y su significado. Pero vamos a la palabra del Señor, por favor, en Éxodo, el capítulo 34 y el verso 22. Éxodo 34 y verso 22. ¿Cuántos lo tienen ya? ¿Quién puede darle lectura a este pasaje, a este versículo? 22. También celebrarán la fiesta de las semanas, las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Correcto. También celebraréis la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí nosotros tenemos, hermanos, la instrucción y la enseñanza de parte de Dios acerca de lo que son las primicias. Y claramente nos dice que es a la salida del año, al final del año. Así claramente lo enseña. Así es que, ¿cuál es la definición de primicias? Hermanos, la palabra hebrea para primicias es bikurim. Así como se oye, nada más que en medio con K de kilo, bikurim. Y esta palabra, mis hermanos, significa primicia, significa primeros frutos de la cosecha. También hay otra palabra hebrea que es reshit, que significa primicia, también significa la parte principal y lo mejor. Eso es lo que significa primicias, los primeros frutos de la cosecha, y también significa la parte principal o lo mejor. Eso es lo que significa la palabra reshit y la definición principal de primicias. El pastor hebreo, cuando hablamos de un pastor judío que cuida su rebaño, cuando nacían sus ovejitas, las señalaban, las marcaban, luego las cuidaban, porque esas primeras crías las apartaban para que cuando llegara la fiesta de las primicias, él sabía qué ovejita se debería de entregar en esa fecha. ¿Estamos aprendiendo acá, mis hermanos? Amén. Amén. Entonces, eso era lo que hacían los pastores judíos. Ahora, las primicias se daban por varias razones. Quiero darles por lo menos 3 razones de por qué el pueblo de Dios debe dar las primicias. En primer lugar, las primicias se deben dar porque nosotros debemos reconocer a Dios como dueño, como Señor y soberano de todas las cosas. Dios es el dueño, mis hermanos, de todo, de la tierra donde estamos, de nuestras propias vidas, de la casa donde vivimos, del terreno donde estamos, del negocio que tenemos, del trabajo que tenemos. Todo es, como dice la Escritura, de Él, por Él y para Él. Él es el dueño de todo. Entonces, una manera de reconocer su señorío, una manera de reconocer que Él es el dueño, es que nosotros le brindemos esas primicias. ¿Qué son las primicias? Lo principal, lo mejor, lo más importante, lo más selecto,
¿verdad?, debemos apartar para nuestro Señor. En Levítico 23, ahí adelantito está Levítico. Busque por favor el capítulo 23. En el verso 23 y verso 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo debían ellos entregar la cosecha o las primicias de la cosecha? Cuando ellos entren a la tierra. Es decir, Dios está diciendo: toda la tierra es mía, pero la tierra prometida, la tierra que yo les voy a dar, cuando entren sus primeros frutos, me lo van a entregar a mí, porque de esa manera estarán reconociendo que yo soy el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de todo? De nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Cuando oro por mis hijos, yo le digo: Señor, te pido por mis hijos, que también son tus hijos, ¿verdad? Oro por ellos y los bendigo. Son tus hijos. Entonces reconocemos así que Dios es el dueño, es el Señor y es el soberano de todas las cosas. En segundo lugar, ¿por qué debemos dar las primicias? Por agradecimiento a sus bendiciones o por sus bendiciones. Deuteronomio, ahí adelantito tenemos Deuteronomio, por favor, el capítulo 26. Busque por favor Deuteronomio capítulo 26. Mire nada más lo que dice la escritura respecto a este tema. ¿Lo tienen? 26:1 dice así: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 3: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. En otras palabras, el judío que presentaba sus primicias iba al sacerdote y declaraba que Dios, número uno, es el dueño de todas las cosas, pero también entraba agradeciendo porque Dios había cumplido su palabra de haberlos introducido a la tierra prometida. En agradecimiento. Cuando yo pienso en agradecimiento, mis amados hermanos, yo pienso en todo lo bueno que fue Dios con nosotros durante todo este año, a pesar de todo lo que pasamos. Mi familia y yo salimos a Puebla casi cada 15 días. Cada 15 días para consultas, para quimioterapias, para refuerzos, para tantas cosas. De hecho, el próximo miércoles salimos otra vez porque hay consultas médicas que no podemos dejar pasar y debemos ir otra vez. Se ha dicho que Puebla capital es la ciudad donde más contagiados hay de esta terrible enfermedad, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha cuidado. ¿Cuántas veces hemos ido a Puebla? Hemos ido a varios hospitales y a pesar de ello, Dios nos ha guardado. Y hasta aquí. ¿Sabían ustedes que uno de los médicos le dijo a mi hijo que solamente tenía a más tardar hasta octubre, no más, no pasaría de esa fecha? Y mi hijo ahora se alegra y dice: el médico dijo que hasta octubre iba yo a vivir y ya llevo 2 meses más, ¿verdad? Entonces Dios ha sido bueno, y por agradecimiento yo debo presentar
mis primicias a mi Dios por agradecimiento. ¿Sabían ustedes, hermanos, que aquí en el Antiguo Testamento Dios había ordenado al pueblo judío que debía presentarse 3 veces en el año? ¿Se acuerdan de eso? 3 veces en el año debían presentarse los judíos en el templo para adorar al Señor y presentar sus primicias. Nosotros lo hacemos solamente cada año, pero el judío lo hace 3 veces al año. El americano lo hace como costumbre, como nación, 1 vez al año. Al parecer creo que es el 21 o 22 de noviembre. El último jueves de noviembre, los americanos hacen una fiesta que le llaman Acción de Gracias. Esto no es exclusivo solamente del pueblo judío. ¿Y saben qué? El pueblo americano, Estados Unidos, es un país muy rico, muy próspero, porque ellos honran a Jehová, honran a Dios y le dan gracias el último jueves del mes de noviembre. Así es que, mis hermanos, yo creo y estoy convencido que si nosotros aplicamos este principio a nuestra vida, estoy convencido que Dios empezará a derramar sus bendiciones más de las que ha derramado hasta nuestros días. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, entonces Dios ordenó al pueblo judío presentarse 3 veces en el año y presentar sus primicias. Número 1, en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua el pueblo judío se presentaban y ahí presentaban, hermanos, ofrecían las primicias de la cebada, porque es en esa época cuando la cebada se cosecha. Entonces agarraban los primeros frutos y ellos entregaban las primicias de esa cosecha. Luego hay otra fiesta más que se llama la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después. Había otra cosecha y esta era la cosecha del trigo. Entonces el pueblo judío se presentaba otra vez, la segunda vez, para ofrecer las primicias del trigo, la segunda cosecha. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Y es aquí donde el pueblo judío presentaba sus terceras primicias, que eran las primicias de los frutos. Y es aquí cuando entregaban los frutos que normalmente se dan en la tierra de Israel, como el higo, la uva, ¿verdad? También el dátil, la granada, frutos que el pueblo judío producía en aquel entonces. Ahora se producen mucho más frutos en la tierra de Israel, pero en aquel entonces estos eran los frutos que normalmente presentaban. Hasta el día de hoy el pueblo judío, cuando celebra la fiesta de los tabernáculos, ellos hacen una cabañita en el patio de su casa. Vamos a suponer que el hermano Frank y su familia fueran judíos. Entonces en la fiesta de los tabernáculos, ellos habrían hecho aquí en su patiecito una casita de carricito, de palmas, y hubieran colgado alrededor muchos frutos. Así lo celebran hasta el día de hoy. ¿Me estoy explicando? 3 veces en el año se presentaba el pueblo judío para entregar sus primicias. ¿Cuál fue la primera fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebraba? ¿Qué se ofrecía? El fruto de la cebada, la primicia de la cebada. Luego, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué se ofrecía? Las primicias del trigo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué se ofrecían? Los frutos. Y obviamente entre estas 3 fiestas también se presentaban los animalitos, ¿verdad? El ganado que ellos cuidaban y que ellos
preparaban para esas fiestas especiales. Pero también ya dijimos que es para reconocer a Dios, es para agradecer a Dios, pero también número 3 es para honrar a Dios. Proverbios capítulo 3. Miren lo que dice Proverbios, el capítulo 3, por favor. ¿Cuántos lo han encontrado ya? Proverbios capítulo 3, miren lo que dice el verso 9. Honra a Jehová con tus bienes, ¿y con qué más? Y con las primicias ¿de cuántos frutos? De todos tus frutos. ¿Y cuál es la promesa? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué eran los lagares? Los lagares eran unos tanques donde amontonaban, almacenaban el fruto de la uva, los racimos de uva, y luego una persona se lavaba bien los pies, o 2 personas según el tamaño, y ahí pisaban la uva para que saliera lo que era el jugo, el mosto. El mosto era el jugo nuevo de la uva. Entonces lo que está diciendo Salomón acá es que si nosotros honramos a Dios con las primicias de todos nuestros frutos, entonces serán llenos nuestros graneros con abundancia. Es decir, no habrá problema de escasez, sino que habrá abundancia en nuestro refrigerador. ¿Les gusta ver el refrigerador lleno? Amén. Y los hijos a las 3 de la mañana bajan a buscar, ¿verdad? ¿Les gustaría ver la alacena llena? Amén. El comedor lleno, sin que falte absolutamente nada. Todo esto es producto de honrar a Dios con nuestras primicias. Ahora, quiero darles algo que me quebrantó el corazón estudiando este tema de las primicias. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que Cristo también es una primicia? Fíjense nada más. Cristo mismo es la primicia de Dios. Cuando Dios nos entrega a su Hijo, nos entrega lo mejor, ¿sí o no? Nos entrega lo máximo, su unigénito, su primogénito. Él no dijo: voy a enviar un ángel cualquiera aquí para que salve, que de todas maneras no podía. Pero Dios el Padre envió lo mejor. Y como dice Romanos 8:32, me parece, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó. Juan 3:16, un texto bien conocido, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo mismo, mis hermanos, es una primicia. Quiero pedirles que busquen Colosenses, por favor. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que me encanta mucho. Es Colosenses, el capítulo 1, por favor. Miren lo que dice Colosenses, el capítulo 1. ¿Lo tienen? Verso 15 en adelante, dice así respecto de Cristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Qué significa cuando hablamos de primogénito? El primero, lo principal. Dice que el primogénito de toda creación. Luego dice el 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y miren lo que dice el 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza. Aquí también se puede traducir: y Él es la primicia. Cabeza es primicia también, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga esa palabra preeminencia, para que en todo tenga el máximo honor. Como dice Filipenses que nuestro Señor primero fue humillado, ¿no es cierto? Fue humillado, pero Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, para que tenga la preeminencia. Él es las primicias de Dios en su primera venida, pero también Cristo es las primicias en la resurrección. Primera de Corintios, atrasito está Primera de Corintios, el capítulo 15, por favor. No solamente Cristo es las primicias en su primera venida, sino que también Cristo es una primicia en la resurrección. ¿Cuántos tienen Primera de Corintios 15? Verso 22, miren lo que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, ¿quién fue el que resucitó primero? Cristo. Alguno dirá, pero en el Antiguo Testamento algunos resucitaron. Es más, antes de Cristo había resucitado a Lázaro, ¿no es cierto? Es cierto eso, pero los que resucitaron volvieron a morir. El único que resucitó y ya jamás murió fue nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias dentro de la resurrección, dentro de los primeros que resucitaron. Él fue primicias. Después los que creyeron en Él, es decir, nosotros también después resucitaremos, pero el primero en resucitar y jamás ver muerte otra vez es nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias. Quiero darles un dato hermoso aquí. Cristo fue crucificado justo en una fecha especial. Hace rato les hablé de 3 fiestas: de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de Pentecostés y de la fiesta de los tabernáculos. ¿No es cierto? Ahora, cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado en el monte Calvario, fue un día de fiesta. Fue la fiesta de la Pascua. En otras palabras, Él se ofreció como una primicia. Pero lo interesante de esto es que Él resucita 3 días después. Y Él resucita, el 14 de Nisan fue cuando Él es crucificado, el 14, porque era la fecha que Dios había establecido para celebrar la Pascua. 3 días después, el 17 de Nisan, nuestro Señor Jesús resucita. Y saben una cosa, mis hermanos, justo esos son días de primicias. Justo es la fecha en que los judíos celebraban las primicias. La fiesta de primicias, hermanos, así como las primicias garantizan una gran cosecha, así Cristo garantizó con su resurrección
una gran cosecha de almas. ¿Para qué celebraban los judíos la fiesta de Pascua o cuando ofrecían las primicias? Ellos decían: yo ofrezco mis primicias porque yo anhelo que mis cultivos de aquí en adelante puedan producir mucho fruto. Cristo, después de haber resucitado, hermanos míos, produjo mucho fruto de almas. Hasta el día de hoy han sido miles de millones de personas que hemos creído en Cristo Jesús, como producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como primero resucitado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, Él es las primicias. Pero hay otro dato hermoso también: el Espíritu Santo también es primicias. Romanos 8. Para los que me están viendo así: ay, pastor, ¿cómo cree? Sí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 22, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Romanos 8, 22. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo también es primicias. Ahora, pregunta: ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos? ¿Y qué es Pentecostés? Otra fiesta. Así es que cuando los judíos ofrecían las primicias del trigo en la fiesta de Pentecostés, justo en ese tiempo el Espíritu Santo descendió sobre los primeros 120 cristianos que estaban reunidos orando unánimes en la fiesta. Por eso las fiestas judías son tan importantes, porque en esas fiestas sucedieron cosas hermosas para los primeros cristianos. Así es que el Espíritu Santo descendió como primicias de Dios sobre el pueblo, sobre esos 120 primero, y después sobre miles de personas que creyeron en Cristo después de esa venida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, el Espíritu Santo vino. ¿Y saben qué? Así como el pueblo judío ofrecía sus frutos de primicias, el Espíritu Santo viene para darnos su fruto también. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él también ofrece frutos. ¿Ven lo importante que es entender el principio de las primicias? Ahora, quiero concluir con esto. Si Dios, nuestro Padre, nos dio lo mejor, nosotros, ¿qué debemos hacer? Igual, entregar lo mejor a Dios. Que Dios nos libre de ser como el pueblo judío en los días de Malaquías. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Malaquías, ¿saben qué hacía el pueblo judío? Ofrecía las ovejas enfermas, las ovejas sarnosas, las ovejas más flacas, las ovejas perniquebradas. Eso era lo que ofrecían, y Dios se molestó tanto. Y si ustedes leen el libro del profeta Malaquías, Dios se enoja con ellos y les dice: a ver, preséntale esa ofrenda a tus gobernantes civiles, a ver si te aceptan una barbacoa de esa oveja. Y
si no eres capaz de enviarle un regalo a tu gobernante de esa naturaleza, ¿por qué me la ofreces a mí? Si tú dices que yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra entonces? Y Dios se molesta y le reprocha al pueblo de Israel por esas ofrendas raquíticas que ofrecían a Dios. Dios nos libre de eso, porque cuando Dios nos da algo, nos da en abundancia. Y cuando Dios nos da algo, nos da lo mejor, nos da las primicias, nos dio a su Hijo, luego nos ha dejado su Espíritu Santo, y hasta el día de hoy su Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Entonces, si Dios dio lo mejor, yo debo dar lo mejor también. Y no solamente en recursos, en tiempo, en todas las cosas que yo ofrende a mi Señor, yo debo dar lo mejor, lo mejor. Ayer estuve estudiando, escribiendo, y cuando terminé, vi mi reloj y eran casi las 2 de la mañana. Pero ya había terminado el mensaje. Dando lo mejor, estudiando, investigando y leyendo, buscando y preparando, bosquejando hasta las 2 de la mañana. Pero aquí está. Y esto es lo que Dios quiere que yo les enseñe a ustedes, para que sepan cómo ofrecer una primicia a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme darle ejemplos. Caín y Abel le ofrecieron ofrendas. ¿Por qué razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué razón? ¿Acaso le entregó algo malo? No. Caín entregó producto de su cosecha, pero no escogió lo mejor. ¿Qué hizo Abel cuando entregó su ofrenda? Si ustedes leen Génesis, el capítulo 4 y verso 4, se van a dar cuenta que Abel dice que escogió. Él escogió, o sea, no agarró nada más de, a ver, este chivo, o esta oveja, o este carnero, cualquiera que sea, total, es para Dios. No. Lo que dice la Biblia en Génesis 4:4 es que él escogió de lo más gordo. Así dice, ¿verdad? A ver, hermano Vicente, léenos por favor ese texto. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, porque escogió lo mejor de los primogénitos. Entregó primicias Abel como ofrenda a nuestro Dios, ofreció lo mejor. Luego vemos la historia de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:2, allá adelantito, Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Ofréceme lo mejor que tengas. Señor, tengo un montón de ovejas, un montón de ganado. ¿Qué quieres? No, de ganado no quiero nada por el momento. Ofréceme a tu hijo. En una de tantos días que estuvimos en el hospital, o en varios hospitales, pero específicamente en el hospital de especialidades que teníamos a nuestro hijo ahí, yo cuidaba a mi hijo en la noche, mi esposa lo cuidaba en el día, y nos turnábamos. Así es que ella llegaba como a las 9, 10 de la mañana y yo salía. Pero en una de esas ocasiones yo caminé por una calle pensativo y a la misma vez orando al Señor: Señor, ¿cuándo será posible que mi hijo se levante y sea sanado? Y la voz de Dios fue clara y me dijo: ¿qué tanto estás dispuesto para ofrecerme? ¿Qué pregunta?
E inmediatamente me vino la imagen de Abraham con Isaac. Lo único que le dije al Señor: Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo. Si tú lo decides, que así sea. De los momentos más difíciles, pero no quiero entregártelo de mala gana. Si tú lo decides así, adelante, Él es tuyo, Señor. Qué difícil. Por cierto, ¿sabían que nuestros primeros hijos, nuestro primer hijo nacido, es de Dios? El primogénito tenía que ser ofrecido al Señor. Todo aquel que abriere matriz era del Señor. Así es que si tú eres primogénito, debes considerarte bendecido, porque tú eres las primicias de la familia. Hermoso. Y esa fue la experiencia de Abraham. Y Abraham pudo haber entregado muchas riquezas a Dios, tenía mucho que dar, pero Dios le pidió lo que más amaba, su único, su hijo. Otro ejemplo más: Jericó, la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel todavía seguía en el desierto y Dios le dijo a Josué: es tiempo ya de pasar al otro lado, a la tierra prometida? Y cuando pasan el río Jordán, la primera ciudad que ellos debían conquistar se llamaba Jericó. Y Dios les dijo al pueblo de Israel: esta ciudad es anatema. ¿Qué significa anatema? Una ciudad maldita. Y la van a destruir y van a acabar con todo, pero toda la riqueza que hay en esa ciudad es mía. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad conquistada, eran las primicias. Por esa razón, cuando Acán vio y codició ese lingote de oro y esas cosas preciosas que había escondido, fue muerto, porque lo que él había tomado era de Dios, cosa que no debió haber tomado, porque Jericó era las primicias, era la primera ciudad conquistada, y por tanto todo lo que pertenecía a esa ciudad era ofrecida al Señor. Primicias. Hay mucho que decir. Ana, en 1 de Samuel, si quieren ver la historia de Jericó, está en Josué 6:19. Todo el capítulo 6, pero el verso 19 claramente lo explica, para que ustedes lo anoten y lo puedan estudiar en casa de una manera más tranquila. En 1 de Samuel capítulo 1, verso 11, Ana pidió un hijo a Dios, ¿se acuerdan? Con lágrimas, con llanto, con desesperación, y ella oró a Dios y pidió con fe, y ella hizo una promesa y le dijo: mira Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a ofrecer. Y efectivamente Dios escuchó la oración de Ana y Dios le concedió a Samuel. ¿Se acuerdan de eso? Y dice la Biblia en el verso 24 del capítulo 1, dice la Biblia que Ana agarró unos corderitos y presentó su ofrenda, y también presentó a su hijito y lo entregó delante del sacerdote Elí, para que él le ayudara a ministrar a Jehová en el tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? 3 becerros ella entregó como ofrenda. Pero no solo eso, entregó a su hijo, su primogénito, las primicias, lo mejor que ella tenía. Hermanos míos, ¿sabían ustedes que el domingo es el primer día de la semana?
Cuando nosotros apartamos un tiempo para venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor, estamos ofreciendo las primicias de la semana. Amén. Muchos no valoran este día. Ay, es que tengo sueño, este es día de dormir, este es día de descansar. No, es día del Señor porque es el día de las primicias. El domingo santifica todos los demás días de la semana. Amén. Por eso la importancia, mis hermanos, de apartar este día para ofrecérselo al Señor. Amén. Amén. Ahora, después de haber aprendido este principio tan importante, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Yo tengo aquí nuestro sobre normal, pero también tengo un sobre de primicias. Y antes de que termine el año, yo voy a entregar. Anoche yo estaba orando al Señor y le dije: Señor, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te ofrezca? Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida y deseamos que Jesús siga obrando en ti y a través de ti. Y ahora también queremos invitarte a que podamos adorar a Dios juntos, y sabemos que la adoración va más allá de las palabras, también conlleva acciones, y una de esas acciones son nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Así que hoy te invitamos a que puedas diezmar y ofrendar con nosotros, y lo puedes hacer al número de cuenta que va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Te queremos recordar que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza. Así que puedes hacerlo con la seguridad de que Dios va a bendecirte y va a proveer todo lo que tú necesitas porque has sido obediente y has adorado a Dios. Y bueno, te queremos decir que nos vemos la próxima semana en nuestra reunión. Te mandamos un abrazo y que Dios te bendiga esta semana.